Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Consejo Episcopal Latinoamericano concluye en Bogotá la hoja de ruta sinodal para enfrentar la violencia, la migración y la secularización en América Latina. Y en Afganistán mueren 400 personas y 250 resultan heridas tras un bombardeo pakistaní contra un hospital de Kabul. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Muy buenas tardes. La Iglesia en Haití se mantiene como un referente de esperanza y cohesión social en un marco de profunda crisis institucional, económica y de seguridad. El Papa León XIV agradece la labor de la Comisión Pontificia de Protección de Menores. La Conferencia Episcopal Española presenta la campaña del seminario con el lema «Deja tus redes y sígueme». Comienza en la Universidad Complutense de Madrid una nueva edición del Happening con la participación del presidente de la Conferencia Episcopal Española. Israel anuncia la muerte del responsable de seguridad de Irán y del jefe de la fuerza paramilitar iraní Basij. Bruselas informa a Ucrania de los 3 últimos bloques de negociación para su adhesión a la Unión Europea. En España, las infraestructuras arrastran un déficit de 17.000 millones de euros en una inversión tras años sin cubrir su deterioro. Un total de 5.606 inmigrantes han llegado de forma irregular a España durante este año 2026, un 50% menos que en el mismo mes de 2025. Y en deportes, el Real Madrid disputa esta noche entre el Manchester City inglés la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Fútbol. Comenzamos este informativo en Colombia. El Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, se ha reunido en Bogotá los secretarios generales de las 22 conferencias episcopales de América Latina y el Caribe. Este encuentro buscaba analizar la realidad sociopolítica y eclesial del continente mediante la metodología de Aparecida, es decir, ver, juzgar y actuar, y la conversación en el espíritu del proceso sinodal. Los participantes han identificado los desafíos críticos como la violencia estructural, el narcotráfico, el extractivismo depredador y la migración masiva, que generan sufrimiento humano y cuestionan la misión evangelizadora en contextos de secularización y polarización social. La reflexión se enmarcó en el documento clave como Predicate Evangelium y el documento final del Sínodo sobre la sinodalidad. En el encuentro se ha acordado una hoja de ruta con acciones concretas y mecanismos de seguimiento para fortalecer la comunión entre las iglesias y preparar encuentros regionales entre los meses de abril y junio. Se enfatiza la articulación coordinada entre las conferencias episcopales del país para responder pastoralmente, dicen, a las necesidades del continente americano. Entre las intervenciones destacadas, Monseñor Joseph Yasser profundizó en la reforma eclesial, mientras Anderson Pedroso, de la Oficina de Universidades Católicas de América Latina, propuso mayor colaboración con instituciones educativas católicas. Este espacio refuerza el rol de CELAM como facilitador del diálogo y acción conjunta frente a los retos actuales.
Y nos vamos hasta Afganistán. Al menos 400 personas han muerto y 250 han resultado heridas tras un bombardeo del ejército pakistaní contra el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid de Kabul, la capital afgana. Según ha confirmado el gobierno del país, los equipos de rescate siguen intentando controlar el incendio causado por la explosión y están trabajando para recuperar los cuerpos de las víctimas. El ataque aéreo tuvo lugar ayer a las 9 de la noche, hora local, contra este centro educativo a la atención de personas con adicciones y con capacidad para unos 2.000 pacientes. Además de los heridos y las víctimas mortales, el ataque pakistaní ha destruido amplias zonas del hospital. El portavoz de los talibán afganos ha condenado el ataque, mientras que las autoridades de Pakistán han negado la autoría del mismo. La zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán ha sido desde hace años un escenario de tensiones e inseguridad, especialmente por los ataques por parte del grupo talibán pakistaní y en medio de las acusaciones de Pakistán contra India y los talibán afganos. A finales del pasado mes de febrero se produjo una nueva escalada de violencia tras varios bombardeos de Pakistán contra supuestos objetivos de los talibán pakistaníes y el Estado Islámico en Afganistán. Noticias de la Iglesia en el mundo. Volvemos al continente americano. Haití sigue sumida en una profunda crisis institucional, económica y de seguridad, con graves problemas de abastecimiento, altos precios y escasez de trabajo. En este contexto, la Iglesia en el país ejerce un importante papel en el sostenimiento de la población haitiana, especialmente ante la actuación de las bandas armadas que controlan gran parte del país, sobre todo la capital, generando miedo y desplazamientos. En medio de este contexto, la parroquia Nuestra Señora del Socorro, en Pursin-Pic-Macayá, custodiada por el misionero camiliano el padre Máximo Miraglio, se mantiene como el referente de esperanza y cohesión social. Desde allí se desarrollan proyectos educativos, programas agrícolas y la limpieza de senderos para mantener abiertas las vías de comunicación y el transporte de productos. El sector sanitario atraviesa también una crisis grave, con pocos recursos y centros de atención limitados. Por eso, esta parroquia pretende construir un pequeño ambulatorio para atender a entre 3.000 y 3.500 personas y trabajar en prevención. Además, también de organizar un sistema básico de evacuación de enfermos graves hacia el hospital de Jérémy. En este tiempo de Cuaresma, la comunidad se reúne en celebraciones, rosarios y viacruces, entendiendo esta etapa como un momento para la conversión, la reflexión y el fortalecimiento de la unidad. El objetivo es construir una comunidad cristiana centrada en el Señor, que avance hacia una vida más digna, solidaria y capaz de superar la pobreza material y espiritual. Y cambiamos de asunto. El Papa León XIV ha dirigido un mensaje a la Comisión Pontificia de Protección de Menores, reunida en asamblea plenaria. El Santo Padre ha agradecido a sus miembros por el trabajo, afirmando que es un servicio exigente, a veces silencioso y a menudo costoso, pero que es, dice el Papa, esencial para la vida de la Iglesia y para la construcción de una auténtica cultura del cuidado. El pontífice ha recordado que su misión es ayudar a garantizar que se prevenga el abuso. Sin embargo, agrega el Papa, la prevención nunca es solamente un conjunto de protocolos o procedimientos. Su santidad explica que se trata de ayudar a formar en toda la Iglesia una cultura del cuidado en el que la protección de los menores y las personas en situaciones de vulnerabilidad no se considera una obligación impuesta desde fuera, sino es una expresión natural de la fe. El sucesor de Pedro subraya que esto exige un proceso de conversión en el que los sufrimientos de los demás sean escuchados y les muevan a actuar. A su vez, el Papa ha insistido en que la protección de los menores y de las personas en situaciones de vulnerabilidad no es un ámbito aislado de la vida eclesial, sino una dimensión que atraviesa la pastoral, la formación, el gobierno y la disciplina. Finalmente ha aseverado que cada paso hacia adelante en este camino es un paso hacia Cristo y hacia una Iglesia más evangélica y auténtica.
Y por otro lado, el Santo Padre se reunió ayer con los redactores de TG2, el telediario de la segunda cadena de la RAI, con motivo del 50 aniversario de su creación. En su discurso, el Papa se refirió al reto de la inteligencia artificial. En este sentido, destacó la necesidad de regular la comunicación según el paradigma humano, no el tecnológico. En definitiva, precisó el pontífice saber distinguir entre medios y fines. A su vez, el sucesor de Pedro indicó que siempre, pero especialmente en las dramáticas circunstancias de la guerra, como las que estamos viviendo, la información debe protegerse del riesgo de convertirse en propaganda. Y la tarea de los periodistas, apunta el Papa, al verificar las noticias para evitar que se conviertan en portavoz del poder, se vuelve aún más urgente y delicada, incluso diría que esencial. De esta forma, el obispo de Roma remarcó la responsabilidad de los periodistas de mostrar el sufrimiento que la guerra siempre trae consigo y de contarlo a través de los ojos de las víctimas para no convertirlo en un videojuego. Si bien reconoció que no es fácil hacerlo en los pocos minutos de un noticiero, recalcó que ahí reside el reto. Noticias de la Iglesia en España. La Conferencia Episcopal Española ha presentado esta mañana la campaña del seminario. El lema de este año es «Deja tus redes y sígueme». En esta presentación ha intervenido el director del secretariado de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios, el padre Florentino Pérez, y también dos seminaristas de Cuenca, Daniel Matanza y Jorge Mora. Este año la Iglesia celebrará el Día del Seminario en la mayoría de las diócesis este domingo 22 de marzo, primer domingo después de la fiesta de San José, que lo celebraremos este jueves, el 19 de marzo. Con esta ocasión, desde la Conferencia Episcopal Española han comunicado que más de 1.000 jóvenes se preparan para el sacerdocio en España, concretamente 1.066, lo que supone 30 más que el curso pasado. Como han subrayado, cada uno de estos más de 1.000 seminaristas es para la Iglesia de España un signo de esperanza. Desde la Conferencia Episcopal Española también han indicado que durante este curso 201 jóvenes han iniciado su formación en los seminarios de nuestro país frente a los 239 del curso anterior. Además, han precisado que el número de abandonos se ha reducido ligeramente, pasando de 86 el curso pasado a 82 en el actual. En opinión del director del secretariado de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios, hay cierta estabilidad en este sentido. En cuanto a las ordenaciones presbiterales, en 2025 fueron 58. Y el reto, según el director del secretariado de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios, es trabajar en la formación integral. Como novedad, este año han creado la página web de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios con la dirección 4pm.es. Este sitio toma su nombre del pasaje del Evangelio que dice: «Eran como las 4 de la tarde», la hora que Juan recuerda porque fue cuando decidió quedarse con Jesús. Esta web ofrece preguntas clave para quienes están buscando, para quienes sienten inquietud y necesitan parar, y para quienes necesitan acompañamiento. También hay testimonios, recursos de pastoral vocacional, específicamente sacerdotales, y otros materiales. Además, cada 2 semanas publicarán un vídeo podcast en el que 2 jóvenes van a dialogar sobre la vocación sacerdotal desde su propia experiencia. Además, la Subcomisión Episcopal para los Seminarios ha preparado diversos materiales para la celebración de esta jornada. Como han explicado desde la Conferencia Episcopal Española, en ellos presentan al sacerdocio como una alternativa de vida frente al vacío existencial de muchos jóvenes. Y entre los recursos, otra de las novedades de la campaña es una canción titulada Sígueme, compuesta e interpretada por Luis Po e Ignacio Zores, que se puede escuchar en Spotify. Ven, sígueme, encuentra en mí la vida en plenitud.
También esta mañana se han dado a conocer algunos detalles de la preparación de la visita del Papa León XIV a España. Nos lo va a contar desde la sede de la Conferencia Episcopal Española nuestra compañera Cristina Abad. Muy buenas tardes, Cristina, cuéntanos. Hola Paloma, un saludo a todos. Pues sí, desde la Conferencia Episcopal Española han ofrecido algunos detalles sobre la visita del Papa León XIV a España, aunque aún estamos a la espera de que se publique el programa oficial y por tanto hay muchas previsiones pendientes de confirmar. Podemos decir que, como se ha venido anunciando, el Santo Padre estará en España del 6 al 12 de junio. Tal como ha informado el responsable de comunicación para la visita del Papa, Rafa Rubio, el pontífice estará en Madrid desde el 6 de junio por la mañana al día 9, también por la mañana, y se desplazará hasta Barcelona. Llegará el 9 de junio por la tarde y allí estará hasta el día 11. Visitará, entre otros lugares, la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona y también el Santuario de Nuestra Señora de Montserrat. En Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife, el Papa estará desde el 11 de junio hasta el día 12, día en el que regresará a Roma. Y en cuanto a los tipos de eventos, se espera que el Papa presida 2 Eucaristías con afluencia masiva de fieles. Una será en Madrid el 7 de junio, domingo, y otra en Tenerife, en el puerto de la Santa Cruz de despedida. Se celebrarán también distintas vigilias en Madrid, en Barcelona y en Las Palmas. Se espera que próximamente salga el programa oficial de este viaje apostólico del Papa León XIV a España y recordamos que desde la Conferencia Episcopal Española se ha habilitado la página web conelpapa.es, donde se irán añadiendo todas las informaciones necesarias. Seguiremos también ofreciendo más detalles aquí en Radio María y mientras tanto seguimos unidos en oración por esta visita del Santo Padre a España. Un saludo a todos. Un saludo, Cristina, y muchas gracias. Seguiremos pendientes de la actualidad con respecto al viaje del Santo Padre. Y cambiamos de asunto. Hoy comienza en la Universidad Complutense de Madrid una nueva edición del Happening. Es una iniciativa cultural de diálogo y encuentro. Se va a desarrollar hasta el viernes con el lema «Solo el asombro conoce». Como informan desde la organización, el evento propone recuperar el asombro como actitud fundamental para la vida y el estudio, invitando a estudiantes, profesores y profesionales a mirar la realidad con atención y curiosidad. En palabras del responsable de comunicación de la Asociación Atlántida, Pablo Organero, el asombro nos permite ver lo extraordinario en lo cotidiano y nos enseña a dialogar con el mundo. El programa va a comenzar a las 5:30 de esta tarde en la Facultad de Derecho. El acto inaugural dará paso a 4 días de mesas redondas, exposiciones y actividades culturales, musicales y deportivas pensadas para crear un espacio inclusivo que conecte a más de 500 participantes del ámbito universitario. Entre los participantes estará el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, quien intervendrá en el diálogo por la paz que tendrá lugar mañana. Paralelamente habrá una exposición sobre la paz que ofrecerá un recorrido gráfico por los conflictos bélicos actuales, invitando a la reflexión y al diálogo. El evento culminará el viernes por la tarde con un concierto universitario en el que diversas bandas del campus pondrán ritmo al lema del encuentro. Y terminamos la información eclesial en Andalucía. La Archidiócesis de Sevilla acoge el próximo lunes 23 de marzo el primer encuentro de los grupos de oración del Padre Pío de España. La cita será en la parroquia de San Gil Abad y comenzará a las 4 de la tarde con la acogida de los participantes venidos de todo el territorio nacional. A continuación, los organizadores darán la bienvenida a este primer encuentro y se bendecirán los estandartes de los grupos presentes. A las 5 estará prevista una exposición del Santísimo Sacramento, acompañada de meditaciones, de exposición del Santísimo. El secretario general de los grupos de oración del Padre Pío a nivel mundial, el padre Luciano Lotti. Más tarde, los participantes se unirán para el rezo del Santo Rosario y el encuentro concluirá con la celebración de la Eucaristía. Información internacional.
El gobierno de Israel ha informado de la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad de Irán en uno de los bombardeos que ha lanzado Israel contra este país. También han confirmado la muerte del jefe de la fuerza paramilitar Basij, una de las estructuras más importantes del aparato de seguridad de Irán. El ejército de Israel ha reivindicado en las últimas horas nuevos bombardeos lanzados contra Irán. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha confirmado que las fuerzas del país continuarán operando en Irán con gran intensidad. Mientras tanto, el ejército estadounidense ha asegurado que ya han alcanzado más de 7.000 objetivos en Irán y que han dañado o destruido más de 100 buques iraníes desde el inicio de la ofensiva conjunta con Israel. Por otro lado, el ejército israelí ha anunciado el despliegue de tropas adicionales en el Líbano con supuestas funciones de defensa dentro de lo que denominan una capa adicional de seguridad frente a Hezbolá. Israel ha emitido ya una orden de evacuación para las poblaciones que se encuentran en la zona del despliegue, en el sur del Líbano. Las autoridades del Líbano han elevado a cerca de 900 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel. Estos despliegues adicionales y ataques israelíes son la respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá como venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Y en medio de este conflicto en Oriente Próximo, al menos 4 personas han muerto en Irak tras el impacto de un proyectil contra un edificio de la capital, Bagdad. Todavía no existe información sobre quién ha estado detrás de este ataque. Además, esta operación ha dejado varios heridos, por lo que no se descarta que la cifra de muertos aumente en las próximas horas. Horas antes, la capital de Irak había sido escenario de ataques contra la embajada de Estados Unidos y un hotel sin informaciones sobre víctimas. Irak se ha visto afectado tanto por bombardeos de Estados Unidos e Israel a instalaciones y grupos pro-iraníes en el país, como por los ataques lanzados por Irán en represalia por la ofensiva sorpresa contra su territorio. Más noticias. La Comisión Europea ha informado a Ucrania de los requisitos incluidos en los 3 últimos bloques de negociación dentro de su proceso de adhesión a la Unión Europea. Así, el país eslavo ya tiene sobre la mesa las condiciones que debe cumplir para empezar a negociar su ingreso en el bloque. Concretamente, Bruselas ha entregado a Ucrania la información correspondiente a los siguientes ámbitos. En primer lugar, el bloque de competitividad y crecimiento inclusivo, que incluye medidas de empleo, condiciones de las empresas e inversión en la economía ucraniana. Por otra parte, en lo referente a Agenda Verde y Conectividad Sostenible, Ucrania debe revisar asuntos, así lo requiere la Unión Europea, como energía limpia y mejoras en electricidad, carreteras, su red ferroviaria y conexiones fronterizas. Finalmente, el tercer bloque de negociación, recursos, agricultura y política de cohesión, se refiere al fortalecimiento de la agricultura y apoyo a las comunidades rurales, entre otros temas. Ante estos avances en el proceso de adhesión, las autoridades de Ucrania han agradecido a la Comisión Europea estos adelantos y se han comprometido a adelantar, en la medida de lo posible, las reformas necesarias para comenzar el proceso de negociación. Y nos vamos hasta África. Al menos 23 personas han muerto y otras 108 han resultado heridas en un triple atentado contra 2 mercados y un hospital de la ciudad de Maiduguri, en el noreste de Nigeria. Las autoridades del país sospechan que ha podido ser un atentado suicida. Las explosiones se produjeron a última hora de la tarde de ayer en 3 puntos diferentes de la ciudad nigeriana, donde ya se habría recuperado la normalidad. Según afirman fuentes de la policía local, las víctimas han sido trasladadas a diferentes centros médicos donde están siendo tratadas. Y terminamos la información internacional en Cuba. El Servicio Sismológico Nacional cubano ha informado de que un terremoto de magnitud 6 en la escala de Richter ha sacudido esta madrugada el este de la isla. Concretamente, el seísmo ha tenido lugar a 37 kilómetros al sureste del municipio de Imías, en la provincia de Guantánamo, y se ha percibido también en las provincias de Santiago de Cuba y Holguín.
Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos ha informado de una posible réplica del mismo terremoto con una magnitud de 4,7 y un epicentro a 10 kilómetros de profundidad. Información nacional. Y ya en nuestro país les contamos que el Instituto de Estudios Económicos ha advertido de que es necesario reactivar los planes inversores en las infraestructuras en un contexto de crecimiento económico y poblacional que exige, dicen, ampliar y mantener las redes actuales. Un informe sobre la necesidad de aumentar las inversiones en mantenimiento de infraestructura en España pone el principal foco de preocupación en el deterioro acumulado de la red existente. El Instituto de Estudios Económicos estima que entre 2013 y 2024 habría sido necesario invertir 17.000 millones de euros adicionales para compensar la depreciación del capital en infraestructuras. De esa cifra, 5.500 millones corresponden a infraestructuras hidráulicas, 3.600 millones a ferroviarias y otros 1.300 a viarias. Además, el Instituto calcula que la inversión mínima anual necesaria para cubrir esta depreciación asciende a 12.000 millones, mientras que el mantenimiento efectivo entre 2018 y 2024 se ha quedado en unos 10.500 millones anuales. Y continuamos hablando de infraestructuras. Adif ha confirmado que la circulación de trenes a Málaga no se va a restablecer hasta el 30 de abril, un mes más tarde de lo que se había anunciado, ya que, según afirman, no se ha conseguido concluir la reparación de los tramos afectados por las intensas lluvias. De esta manera, esta Semana Santa será imposible llegar a Málaga en tren de alta velocidad de manera directa desde Madrid. Actualmente se viaja con el AVE de Renfe hasta Antequera y desde allí se llega en autobús hasta Málaga. El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha recordado que en una primera aproximación de las pérdidas en Semana Santa por esta desconexión se ha estimado en torno a los 190 o 200 millones de euros. Y seguimos hablando de infraestructuras. También preocupa la situación de las presas, sobre todo tras las intensas lluvias que han afectado a la península estos primeros meses del año, con inundaciones, crecidas de ríos y numerosos incidentes. El temor se sitúa en que la falta de mantenimiento de algunas de estas construcciones provoca accidentes que puedan comprometer la vida de los ciudadanos que viven en su cauce. Los propios ingenieros de caminos llevan ya tiempo advirtiendo de la necesidad de reforzar vigilancia y de invertir más en su conservación debido a que están sometidas a una presión extraordinaria por los episodios meteorológicos cada vez más extremos. Y cambiamos de asunto, hablamos ahora de inmigración. Un total de 5.606 inmigrantes han llegado de forma irregular a España hasta el 15 de marzo de este mismo año. Es un 50% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando llegaron 11.231 en total, según datos publicados por el Ministerio del Interior. Asimismo, el informe revela que en lo que va de año por vía marítima han llegado este año 2026 a España 3.965 inmigrantes, un 63,8 menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando se produjeron 10.948 llegadas. Este año han arribado en 150 embarcaciones, 104 menos que en el año pasado. Y hablamos de tribunales. La Fiscalía de la Audiencia General ha cerrado la investigación sobre el contenido de un pendrive que la exmilitante del Partido Socialista, Leire Díez, entregó al Partido Socialista con información supuestamente relevante para la formación y que este partido remitió a la Fiscalía General. La Fiscalía ha archivado esta diligencia de investigación preprocesal que incoó tras recibirla por parte de la Fiscalía General del Estado tras no encontrar novedades con relevancia penal en esta memoria digital que en septiembre mandó analizar la Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil.
La exmilitante socialista está investigada en un juzgado madrileño por mantener encuentros con un empresario, un guardia civil o un fiscal en los que presuntamente buscaba información comprometedora sobre la UCO, fiscales o algún juez con el objetivo, según el juez, de desbaratar investigaciones judiciales que afecten a políticos y empresarios. Información deportiva. Y comenzamos los deportes de hoy hablando de fútbol, en concreto de la Liga de Campeones. El Real Madrid disputa esta noche ante el Manchester City inglés la vuelta de los octavos de final. En el partido de ida, el conjunto merengue derrotó por 3-0 al equipo que dirige Pep Guardiola con hat-trick de Fede Valverde. Los pupilos de Álvaro Arbeloa tratarán de mantener al menos esa renta para acceder a cuartos. Por otro lado, el tenista español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, lidera la lista de inscritos en el 73ª edición del Trofeo Conde de Godó de Barcelona. La cita se jugará entre el 13 y el 19 de abril en el Real Club de Tenis de Barcelona y contará con 4 jugadores top 10, además del matrimonio Rafa Jodar, que ha recibido la primera invitación de su carrera. Noticias autonómicas. Hoy nos vamos a ir hasta Baleares. El Partido Popular y Vox han pactado eximir del requisito de manejar la lengua catalana a ciertos docentes y personal de servicios en las islas. Nos va a ampliar esta y otras noticias nuestro corresponsal en Baleares, Pedro García. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes en el nombre del Señor. El Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo parlamentario para eximir la obligatoriedad del certificado de catalán en sectores estratégicos de la Administración Pública de Baleares. La medida afectará principalmente a las plazas docentes calificadas como de muy difícil cobertura y a diversas categorías de personal no sanitario y de servicios en la función pública como celadores, auxiliares, personal de limpieza o de mantenimiento. La exigencia del catalán ha actuado como un freno para la contratación de talento y ha dificultado la prestación de servicios públicos esenciales en Baleares. Con estos acuerdos se apuesta por una administración eficaz que priorice la capacidad técnica y profesional sobre la acreditación de títulos de catalán. Los populares, por su parte, han querido incidir en que el acuerdo es solo una moratoria, ya que la titulación de catalán se exigirá posteriormente. En otro orden de cosas, cerca de un 35% de las pequeñas y medianas empresas de Ibiza ofrece algún tipo de alojamiento a sus trabajadores como medida para hacer frente a la dificultad de encontrar vivienda en la isla. Así lo señaló el presidente de la Petita y Mitjana Empresa de Ibiza y Formentera, Alfonso Rojo. Según explicó, los datos definitivos se presentarán más adelante, aunque las primeras impresiones apuntan a que la implicación del tejido empresarial en esta cuestión no ha disminuido. Por los datos que tenemos, los ratios incluso podrían ascender un poco. La encuesta realizada el pasado año entre cerca de 300 empresas asociadas ya reflejaba que aproximadamente 3 de cada 10 compañías hacían o facilitaban algún tipo de alojamiento a sus empleados. En algunos casos, recordó, las empresas disponen de viviendas propias para alojar al personal y en otros optan por alquilar pisos para ponerlos a disposición de los trabajadores durante la temporada. Y por otro lado, el gobierno balear continúa la ejecución de quemas controladas para prevenir incendios forestales. Cuéntanos, Pedro. La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Natural continúa ejecutando quemas controladas en distintos puntos de las islas en el marco del Plan Anual 2026 de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, con el objetivo de reducir el combustible forestal y prevenir grandes incendios. Las últimas intervenciones se han llevado a cabo en la finca de Son Ermità, en Ferrerías, Menorca, y en el Parque Natural de S'Albufera, en Sa Pobla, Mallorca. La Consejería destaca la importancia de estas actuaciones preventivas que se llevan a cabo durante los meses de invierno y a principios de la primavera.
Cambiando de tercio, el gobierno de las islas ha repartido los centros educativos menorquines las estaciones meteorológicas del proyecto Charmet, una gran red de ciencia ciudadana escolar que permitirá a los alumnos aprender reforzando el territorio inteligente de las Islas Baleares. O lo que es lo mismo, que el alumnado aprenda a interpretar el mundo con datos reales y al mismo tiempo generar información ambiental útil para conocer mejor el territorio. Y la noticia para recordar. El Servicio de Salud de Baleares ha presentado SpySalud, una nueva plataforma integral que centraliza toda la información clínica y los trámites necesarios de los ciudadanos de las islas. Con una inversión de 2,4 millones de euros, el portal pretende ahorrar tiempo, evitar desplazamientos innecesarios y simplificar la relación entre el paciente y el sistema público. Una de las novedades más destacadas es la llegada de la tarjeta sanitaria virtual. A través de un código QR generado en la aplicación, los usuarios podrán identificarse tanto en sus centros de salud como en las oficinas de farmacia para retirar medicamentos sin necesidad del carné físico. Además, se podrá acceder a los resultados de análisis de sangre, radiografías e informes médicos. Permitirá consultar los tratamientos vigentes, calendarios de dispensación y buscar determinadas farmacias. Se podrán gestionar las visitas con el médico, enfermería o trámites administrativos. Ofrecerá información actualizada sobre tiempos para consultas e intervenciones. SpySalud es el primer gran hito del Plan Estratégico de Transformación Digital 2025-2029. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias, paz y bien. Muchas gracias a ti, Pedro, por toda tu información. Y vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde vamos a seguir con cielos poco nubosos o despejados en casi todo el territorio nacional, a excepción del archipiélago canario, donde podría caer alguna precipitación débil. Tendremos viento fuerte y oleaje en el estrecho, en el noroeste peninsular y en Canarias, y las temperaturas seguirán ligeramente en aumento. Y mañana miércoles amaneceremos con niebla en puntos del nordeste peninsular. Durante el día, la nubosidad y el viento irán aumentando principalmente en el suroeste peninsular y en Canarias, y podría caer allí alguna precipitación, mientras los cielos permanecerán más despejados en la fachada mediterránea y en Baleares. El viento va a seguir soplando con fuerza, como les decíamos, en Canarias y en el suroeste. La mar seguirá alterada en el archipiélago canario, en la costa del suroeste y en la costa gallega y cantábrica, con olas de entre 3 y 4 metros de altura. Las temperaturas mínimas mañana, miércoles, se van a mantener sin grandes cambios, mientras que las máximas descenderán ligeramente. Pues esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Juan Manuel González, Rocío García y Mónica Martínez, y en los micrófonos Rafael Delgado y Paloma Méndez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.